bendiciones, hermanos, que el Señor bendiga a cada uno y nos alegra que la iglesia esté siendo formada en diferentes áreas, como lo ha sido esta semana en el área de la alabanza, de la adoración al Señor. Y es que como cristianos debemos tener claro en dónde estamos y en qué estamos. Por eso estamos, entre otras cosas, estudiando esto en el libro de Mateo, porque así lo enseña el libro de Mateo. El libro de Mateo, recordemos que presenta al Señor Jesús como el Rey Mesías, aquel prometido de Dios. Es Dios mismo hecho hombre. Y por supuesto, entonces, debemos tener claro quién es Jesús. Eso lo comenzamos a ver la semana anterior en Mateo capítulo 14. Y hoy estaremos en Mateo capítulo 15. Y si Dios permite, la otra semana, capítulo 16, 14, 15, 16. Vamos a ver esto tan claro, que un seguidor de Cristo obviamente debe tener claro quién es Jesús. Y como la semana anterior vimos, es que el mundo está confuso. Vimos el caso de los Herodes, confundidos totalmente, ¿no? Totalmente confundidos. Y así sigue una enorme cantidad de personas en el mundo, confundidas. Lo triste es que muchos que aún estando en contacto con la palabra del Señor, aún dentro de las iglesias, también hay gente confundida. Esto no nos debe extrañar. Por eso el Señor Jesús trató con sus propios discípulos. Recordamos cómo continúa aquel relato de Mateo 14, el Señor Jesús andando sobre las aguas y demostrando que Él es Dios mismo, demostrándole a sus propios seguidores, porque ellos necesitaban tener muy claro quién es Jesús. De tal manera que Mateo 14, 15, 16 tiene que ver mucho con nuestras convicciones. En la medida que tenemos convicciones fuertes, seremos buenos, no solo hijos de Dios que le agradan, sino dando testimonio de Él. Con convicciones firmes damos un testimonio claro de quién es Jesús. Por eso, así terminábamos la semana anterior, ¿verdad? ¿Tienes claro que Jesús es Dios? ¿Lo tienes claro? ¿Lo tenemos claro? Bueno, llegando a esta sección, Mateo capítulo 15, debemos entender que estamos ya en el tercer año del ministerio del Señor Jesús. Y eso nos hace entender que Él está muy próximo a la cruz. Tercer año de ministerio, imagínate, tercer año de ministerio y todavía tratando las convicciones de aquellos que vieron los milagros del Señor. ¿Cuánto no necesitaremos nosotros, verdad? Trabajar nuestras propias convicciones. Y aparte de ello, es que la oposición estaba arreciando cada vez más. Y en la medida que el Señor se acerca a Jerusalén, en esa medida se acerca la cruz. En esa medida también se acerca la oposición. Y se acerca a tal punto que le llevará hasta la muerte y muerte de cruz. Los escribas y los fariseos se han movilizado. Nota versículo 1, donde dice: en cierta ocasión se acercaron a Jesús unos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo estos por aquí? Bueno, obviamente estaban persiguiendo, ojo, no siguiendo, sino persiguiendo al Señor Jesús. La oposición arrecia. Y entonces lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo la confusión está entre aquellos que conocen la palabra del Señor. ¿Quién más no iba a conocer en su tiempo las Escrituras que los escribas y los fariseos? ¿Quién más? Eran los que tenían contacto constante y pasaban años estudiando las Escrituras. Aún así, el Señor en cierta ocasión les dijo: escudriñad las Escrituras. Parece que pasaban superficialmente por las Escrituras, no llegaban al punto clave, no podían entender. Confusión entre los que conocían la palabra del Señor. Escribas y fariseos que le dijeron:
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Escribas, fariseos, ancianos, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, obviamente entendemos que había digamos como un gran comité religioso de su tiempo, al cual se le llamaba el Sanedrín. Estaba compuesto por 70 personas más el sumo sacerdote. 70 personas, quizás porque en Números 11:16 el Señor le mandó a Moisés que escogiese a 70 personas que le ayudasen en su labor. Y quizás ellos, siguiendo esa línea, entonces son 70 los que componen el Sanedrín. Y como decía, está compuesto por el sumo sacerdote, pero además estaban los ancianos, que eran los jefes de las tribus, los jefes de las grandes familias, de los grandes clanes, digamos, y aún de órdenes sacerdotales. También, por supuesto, estaban los escribas, y los escribas eran como abogados, eran asesores jurídicos, doctores en la ley del Antiguo Testamento. Es ley y por lo tanto eran juristas. Además de eso estaban, por supuesto, los fariseos y saduceos, que eran personas, facciones, digamos, con diferentes interpretaciones sobre ciertos aspectos de la ley. Y también estaban los alguaciles. Estos eran los que aplicaban lo que acordaba el Sanedrín. Si el Sanedrín acordaba que alguien tenía que ser arrestado, lo era. Por lo tanto, el Señor Jesús fue arrestado por alguaciles y entregado a los romanos, por parte como mandato del gran Sanedrín. Estos, aunque formaban parte de un gran comité, normalmente estaban bastante divididos. Vamos, digamos que era como el Congreso, donde hay diferentes facciones, diferentes partidos. Pero en esta ocasión se unen contra Cristo. Y eso es interesante. Y es un cumplimiento de la palabra del Señor. Salmo capítulo 2 hablaba acerca de ello, cómo se unirían en ese caso futuro contra el Señor Jesús. Ahora, nota que estos han venido, se han movilizado desde Jerusalén y vienen con preguntas para hacer caer al Señor Jesús en algo, y creen que ya tienen algo en lo cual pueden coger para acusarle. Está quebrantando la tradición de los ancianos. Tradición. Bueno, ahora debemos entender otra cosa. Dios envió su ley. Ellos le llamaban la Torá, la instrucción de parte del Señor, la ley de Dios. Mateo simplemente está hablando de la ley del Señor, el mandamiento, dice más adelante, del Señor. Pero sabemos y entendemos que todo eso era un conjunto de libros, como el Pentateuco que tenemos en nuestra Biblia, por supuesto. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La Torá, enviada por Dios. Ahora, para entender esto, entonces, ellos hicieron lo que se llamó el Midrash, que eran las interpretaciones de los rabinos, de los maestros de la ley, interpretaciones de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento. Pero aparte de todo ello, también ellos tenían una tradición, y esto era lo que se le llamaba el Talmud. Eran tradiciones, pero eran enseñanzas extra bíblicas, extra escriturales. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Tenía mucho peso. De hecho, para el pueblo de Israel debía entender que esta era una segunda ley. La ley de Dios y la tradición. Una segunda ley a la cual se debería tener todo el respeto del mundo. Esta segunda ley, este Talmud, era pasado de generación a generación de manera oral. No estaba escrita. Sin embargo, más allá, más o menos en el año 200 después de Cristo, entonces se aprobó que esa tradición oral fuese escrita. A eso se le llamó entonces
la Mishnah. Pero esto también requería comentarios de la ley oral o de la tradición, era lo que ellos llamaban la Gemará o la Gemará. Ahora, en todo esto, y de manera gráfica como lo tenemos aquí en la diapositiva, ¿notas dónde está la Torah, la ley de Dios? Al fondo. Y es aquí donde quiere llegar el Señor. ¿Esta gente tenía mucho conocimiento? Sí. Pero también tenían una carga enorme para el pueblo. Toda una tradición. Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Puesto que no se lavan las manos cuando comen pan. La tradición, entonces, hablaba acerca, entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, del lavamiento de las manos. Eran tan estrictos que esto era toda una ceremonia, no solamente para lavarse las manos, como lo hacemos nosotros. Era una ceremonia de purificación. Ellos creían que así se purificaban también espiritualmente. De tal manera que ellos tenían ciertos cántaros especiales de donde venía el agua con la cual podían lavarse las manos. No era agua, era el agua reservada para esta ceremonia específica. Otra pregunta, ¿pero cuánta agua se debe usar? Y la tradición oral, la segunda ley, la tradición de los ancianos decía que por lo menos un log, decían ellos. Ahí quedamos nosotros que no sabemos qué es eso, qué es un log. Un log, pues era la cantidad de agua que cabe en la cáscara de un huevo más la mitad de otro. Tan estrictos eran. Eso era lo mínimo que se debería usar, porque si no, no quedaba la persona purificada. Y era todo un ritual, en donde ellos levantaban la mano con los dedos, la punta de los dedos hacia arriba, entonces echaban agua de los dedos hasta las muñecas y se restregaban cuidadosamente. No lavarse las manos, un ritual de purificación. Pero si venían de la calle y si tenían contacto con gente impura, entonces dejaban correr el agua hasta el codo. Estrictos en todo. Y si alguien quebrantaba esa tradición, entonces ellos creían que quedaban bajo el poder de un demonio llamado Sipta. Creían que no lavarse las manos o no pasar por el ritual de la purificación les podría llevar a la pobreza y aún a la destrucción. Ahora, comer sin lavarse las manos, como es el caso, era como comer excremento. Eso decía la ley, la tradición de los ancianos, no la ley de Dios. Ahora, notan cuál es el punto. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Les dice el Señor mismo. De tal manera que, como está la ley de Dios y está la tradición, Dios los confronta. A ver, vosotros decís que los discípulos quebrantan la ley de los ancianos. ¿Por qué vosotros quebrantáis la ley de Dios? El punto es, ¿cuál tiene más peso? ¿La ley humana o la ley divina? Nota que en el versículo 3 el Señor dice, usando este argumento, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios ordenó, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Eso dice la ley de Dios. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que el Señor pone frente a frente la tradición contra la ley de Dios. Y usando este argumento, donde para ellos era más importante que una persona diese una ofrenda tal como había sido establecido en la ley oral o en la tradición, antes que ayudar a los padres si fuese necesario. Pero la ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ellos, literalmente, cuando dice ya no ha de honrar, cuando le decían a la gente, literalmente era: no necesitas honrar a tu padre y a tu madre, tú necesitas dar tu ofrenda. Entonces el Señor les dice: así, entonces ponen ellos la tradición adelante y echan para abajo la ley de Dios. Y este es el punto. Este es el estado crítico de los religiosos de aquel tiempo. Y no solo de aquel tiempo, de cualquier tiempo. Cualquiera, entonces, que invalida lo dicho por Dios está totalmente expuesto. Quitar la palabra de Dios y poner propiamente rituales, poner normativas religiosas, es alejarse de Dios mismo. Este es un serio problema para el ser humano, porque el ser humano prefiere una relación con una organización antes que una relación con Dios. Y eso es así. El mundo está lleno de religiones, pero tan pocos tienen una relación con Dios. El hombre prefiere quitar la palabra de Dios, o dicho de otra manera, quitar a Dios y acallar su conciencia con puras religiones. Triste estado del ser humano. Allí llega el Señor Jesús. Ahí es donde quiere llegar en este argumento. Y dice entonces que hay un serio problema de contaminación del corazón, no de las manos, sino del corazón. Versículos 10 y 11. Llamó a la multitud y les dijo: id y entended. No contamina a la persona lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que verdaderamente contamina a la persona. Dicho de otra manera, aquella gente con tanto conocimiento de las Escrituras estaban tan confundidos aún conociendo la palabra, pero no viviendo la esencia de la palabra, alejándose totalmente de una relación con Dios. Por eso, anteriormente, en el versículo 7, el Señor les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos humanos. No sé, pero yo leo eso y yo lo que veo es el presente todavía. Todavía eso está tan vigente. Todavía está más arriba la tradición o la ley humana en aspectos religiosos que la ley de Dios. Si hay desconocimiento, es de la palabra de Dios. Pero pregunta: ¿qué día es hoy? ¿Y a quién se debe honrar hoy? En una serie de personalidades religiosas, pues mucha gente sabría más bien el día de quién es hoy que qué dice la palabra de Dios sobre hoy. ¿No es cierto? Tristemente. Entonces, no solo aquellos, el mundo está alejado de Dios mismo. Hay un problema dentro. Hay un problema de contaminación del corazón, dice el Señor. No necesitas lavarte las manos, necesitas lavar el pecado del corazón. Es la solución. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Es limpieza, es la que se necesita. Y toda aquella tradición, todas aquellas palabras humanas borraban totalmente la palabra de Dios, y es lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 13 con aquellas parábolas como la cizaña o, por el otro lado, la levadura. Nota, y recordemos que cuando estudiamos aquello, en aquel momento, leímos estos dos textos. Mateo 16:12 dice: entonces comprendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, de la tradición de los ancianos. Y Lucas 12:1 dice: mientras tanto se iba juntando una gran multitud hasta el punto que se pisaban unos a otros. Entonces, dirigiéndose en primer lugar a sus discípulos, Jesús dijo: ante todo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Qué fuertes palabras del Señor. Y nota, versículo 7: hipócritas, les dice. Qué fuerte. Encontré la cita de un rabí que dijo, hay 10 partes de hipocresía en todo el mundo. 9 están en Jerusalén y 1 en el resto del mundo. Qué triste manera de describir lo que había a su alrededor. Y qué frustración tan grande. Dedicarse totalmente una vida a la religión y llegar a este punto de decir, al final todo es hipocresía. Dios nos libre de ser hipócritas. Dios nos libre. Y que seamos sinceros ante Dios y que reconozcamos ante Dios la contaminación que pudiese haber, que de hecho la hay. Porque dijo el Señor Jesús, explicando acerca de todo ello, dice el versículo 19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Con una buena apariencia, pero por dentro total corrupción. Es lo que está describiendo el Señor Jesús. Versículo 21, triste. Dice, salió Jesús de ahí. No lo soportó, ¿verdad? Parece. Pero es que Él sigue enseñando convicciones a sus discípulos y a sus seguidores en general. Una generación que ha sido formada de esta manera. Entonces sale de allí y nota, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esa región era una región no del pueblo escogido por Dios, sino más bien de los gentiles, de los que no eran judíos. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Por qué está entrando ahí? Dirían algunos, y más de algunos lo habrá dicho, ¿por qué va a contaminarse allá? Y mira lo que sucede, versículo 22. Entonces, una mujer cananea que vivía por allí comenzó a gritar y a decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, gritaba aquella mujer. Esta mujer era cananea. Aborrecible para los religiosos, aborrecible para un judío de aquel tiempo. Además de eso, en Marcos, dice que era una mujer sirofenicia. Es decir, tiene arraigado toda una cultura aborrecible a más no poder. De tal manera que al escuchar a esa mujer llamando a Jesús, quizás muchos entonces se enardecían. ¿Y esta quién es? Para que busque al maestro. ¿Quién es? ¿Quién es esta?
De hecho, en el versículo 23, mientras el Señor no le responde nada a esa mujer intencionalmente, entonces dice que se acercaron sus discípulos y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Quítate este problema, Señor. Y todavía el Señor dice, versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sucede algo. Aquella mujer viene y se arrodilla delante de él y le dice: Señor, socórreme. ¿Notan los gritos de esta mujer? ¿Y cómo se abre paso? ¿Cómo quiere llegar hasta el mismo Señor? Audiblemente, pero también presencialmente. Quiere estar frente a Él. Hay una sorpresa grande. Es lo que el Señor encuentra en esta mujer. Y lo que encuentra es fe. No cualquier fe. Versículo 28. Entonces respondió Jesús: mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. A mí me ha sorprendido mucho esto. Literalmente, tal como se escribió en el idioma griego, dice que ella tiene una mega fe. Una enorme fe. A sus propios discípulos les ha dicho una y otra vez: hombres de poca fe. Y a esta mujer que no es judía le dice: tú tienes una mega fe. Más de alguno, y seguramente, más bien dicho, todos los judíos ahí se preguntarían: ¿por qué dice esto? ¿Cómo va a levantar tanto? ¿Cómo va a honrar tanto a esta mujer cananea? Hay una razón muy simple. Es lo que esta mujer hace y dice. Ella dice: hijo de David. ¿Y qué con eso? Pues que el hijo de David es rey. Y además es de donde vendría el Mesías. ¿Qué cree esta mujer? Evidentemente ella está pidiendo misericordia. Y hemos estudiado que el Señor Jesús es Rey, Mesías. Rey tiene autoridad sobre todo. Y Mesías tiene compasión por todos. Esta mujer cree ambas cosas. Y por eso le dice que venga. Y la petición entonces de esta mujer es que le saque el demonio a su hija. Y lo cree. Cree que Jesús tiene toda autoridad y compasión. Y que es rey sobre todo, inclusive sobre los demonios. El Señor dice: vaya fe. Qué grande esta fe. Porque en su propio pueblo le han rechazado. En su propio pueblo le acusan de ser inmundo, de ser impuro. No tiene ni las manos limpias. Y esta mujer le dice: hijo de David. Y cree entonces por sus palabras que es el Mesías y se acerca a pesar de todo. Y a pesar inclusive de aquellas palabras del Señor Jesús, cuando a esta mujer se arrodilla delante de él y dice: Señor, socórreme. Y el versículo 26 el Señor le contesta: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¡Qué fuertes palabras! Pero el Señor no lo dice por ella, sino por los que están escuchando. Porque para los judíos, cualquier gentil era un perro. Él dice: no está bien que venga el Mesías a su pueblo y le haga bondades a los perrillos. Y mira las palabras de la mujer, versículo 27. Ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué humildad!
Porque la fe sin humildad tampoco es fe. Aunque sea una migaja, pero cree. Y cree que una migaja de la misericordia de Dios es suficiente. Y lo es. Pero el libro de Efesios dice que Dios es rico en misericordia. Y que por su gran amor con que nos amó, nos perdonó. No da migajas, lo da todo. Se dio Él mismo por todos. Bendito Dios. Por supuesto, la gloria debe ser para Dios siempre. Y debemos reconocer y estar claros quién es Jesús. Con esa fe que tuvo aquella mujer, reconociéndole como Rey y Mesías, como Dios que tiene autoridad sobre todo y compasión para con todos. Dice al final, el Señor hágase contigo como quieres. Por supuesto, su hija fue sanada desde aquella hora. Pero el relato sigue y terminará con algo más sorpresas aquí, ¿no? Jesús se va de aquel lugar, se dirige a la otra orilla del mar de Galilea, sube al monte, quizás el monte de Hermón, y se sentó allí. Mucha gente se acercó, traían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Está al otro lado del mar, todavía está en región gentil, por lo menos en la frontera con los gentiles. Versículo 31, la multitud se maravillaba a ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel, de los vecinos. Al Dios de los vecinos, porque ellos son gentiles, pero dispuestos a rendirse ante el Dios de Israel. La gloria, entonces, solo es para Dios. Y Dios tiene más compasión, porque entonces lo que va a suceder es que Él sigue demostrando que Él es Dios, que es Rey, Mesías, que tiene suficiente compasión. Versículo 31, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siendo profunda compasión de esta gente, el misericordioso Dios, en la persona de Jesucristo, el Mesías compasivo. Tengo compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino, dice el Señor. También le interesa el hambre de la gente. Le interesa el estado espiritual, pero físico también. También le interesa. Sus discípulos entonces dicen, ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Dice otra, o más literalmente, dice, para que se harte tanta gente. ¿De dónde sacaremos? Pero en ocasiones anteriores, diríamos en un episodio anterior de este estudio, hemos visto cómo el Señor alimentó a 5,000, sin contar niños y mujeres. Y todavía preguntan, ¿de dónde sacaremos? Pues ¿de dónde? ¿Acaso no tenemos al Dios compasivo con nosotros? Al Dios misericordioso. Y ocurre algo maravilloso. Él pregunta, versículo 34, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron 7 y unos pocos peces. En la ocasión anterior tenían 2 peces y 5 panes. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a multitud. Comieron todos, se saciaron
y con los pedazos sobrantes que recogieron llenaron 7 canastas. Dios es suficiente. Tiene suficiente poder y compasión también por los gentiles, porque esto no nos está relatando otra vez el mismo milagro, es otro milagro. El primero, la alimentación de los 5,000, fue para los judíos, y esta alimentación de los 4,000 es para los gentiles, porque Él demuestra que tiene compasión por todos. Y termina ese relato del versículo 39 diciendo: después de despedir a la gente, Jesús subió a la barca y marchó a la región de Magdala. Era de donde venía María Magdalena, de Magdala, todavía en tierra de gentiles, en Decápolis, se le llamaba a toda esa región, porque tiene suficiente compasión para todos, para todos. Bendito Dios. Y bueno, ya hemos terminado, no pasa nada. Vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno, en verdad. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Ver en las Escrituras al Dios Todopoderoso. Maravilloso Dios. ¿Lo tenemos claro? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y si alguno todavía no tiene a Cristo en su corazón, venga. El Dios compasivo y suficiente Dios. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios, porque usted es bueno. Bueno para con todos. Aun cuando tenemos tantas cosas en el corazón terribles. Pero gracias porque tiene suficiente compasión para limpiar, para sanar el corazón. Aún, dice su palabra, para cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Gracias, Dios, por hacer ese milagro. Y gracias, Señor, porque también se interesa por todo aspecto del ser humano. También le interesa la necesidad física. Señor Dios, muchas gracias. Reconocemos y le reconocemos como Dios absoluto, porque no hay otro como usted, es único y es suficiente. Bendito sea, Señor, por la enorme oportunidad de conocerle. Bendito sea Dios. Muchas gracias por su amor y misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios, oramos. Amén. Pues antes que los hermanos pasen, yo termino con las palabras de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Mira qué dice este texto. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bendito Dios. Pasad una buena semana, hermanos. Con calor, por supuesto, queda todavía un poco, pero disfrutemos. Gracias a Dios. El Señor os bendiga.